Bienvenidas, bienvenidos. Esta es la cápsula número 9 de los comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En la cápsula anterior nos quedamos en el principio de contradicción del artículo 7, fracción quinta, y ahí hicimos una pausa para no extender mucho esa cápsula. Erika, ¿por dónde seguimos este tema del principio de contradicción? Mira, de verdad que yo tenía una pregunta inocente, pero tú insistes en que me pronuncie sobre tus ideas. Lo voy a hacer, si me permite, me pronuncio y después viene mi pregunta inocente. Lo que tú dices, Darío, es esta situación que contradicción, pues sí era muy importante, como les decía, los del sistema acusatorio, quiero entenderlo así, porque es el principio que permite que ahí en la audiencia tú todo se lo debatas a tu contraparte y demás. Creo que eso es lo que no nos quisiste decir en la anterior cápsula. Pero bueno, yo no te quiero contradecir, yo nada más digo, bueno, sí, eso es cierto, pero para mí ya existía en el 14, igual hay contradicción por escrito, pero además, y aquí mismo lo dice, lo veremos más adelante, hay un principio, el que sigue dirección procesal, pues que le corresponde al juez. Entonces, insisto, tú me quieres llevar a los caminos de que contradicciones para que el juez se convierta en un árbitro de partido de tenis. Yo pienso que no, porque incluso está el principio y lo que ya platicamos, o sea, para mí no hay sistemas puros acusatorios adversariales así de que nadie puede hacer nada. Incluso en el Código Nacional, si no mal recuerdo, hay un artículo que dice que el juzgador se puede dar cuenta de errores y no necesita el recurso de nadie. Si él se da cuenta, que puede corregir de algo que pueda hacer. Entonces eso me da a pensar que contradicción, desde mi opinión, no necesariamente implica que solamente existe o es para que llevemos o caractericemos un proceso como acusatorio adversarial puro. Eso es una opinión. Yo no quería decir nada, pero tú insististe. Ahora, yo lo que tengo la pregunta, y de verdad, de buena fe es mi pregunta y muy interesante. Bajo la idea de que contradicción, si le damos esta importancia que muchos teóricos quieren, y tú participas de esas ideas, de que es acusatorio adversarial, entonces, ¿qué pasaría con la preclusión? Porque si yo también tengo medios de impugnación, ¿y qué sucede si no ejerzo esa contradicción de esa modalidad que lo queremos pensar como un corte acusatorio adversarial puro? ¿Qué sucedería? ¿Precluye para cuando recurro a esta situación? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensarías? ¿Qué me dirías tú, Darío? A ver, nada más de lo primero, no, yo estoy de acuerdo que no hay sistemas puros, pero justo como parte de lo que hemos insistido en las otras cápsulas de decidir cuál es el modelo de enjuiciamiento y a partir de eso vaciar las cosas que le corresponden, ¿no? Yo quisiera entender que a donde le apostamos con este código es a un proceso que debería de tender a lo acusatorio, preferentemente, y en esa medida el énfasis en la contradicción. Para mí es importante porque cobra relevancia, sobre todo como... No, volveremos de nuevo. Obviamente acá, por ser procesos civiles y familiares, tendremos cargas de la prueba distintas y no como pasa en penal, donde toda la carga de la prueba le corresponde a la acusación. Más allá de toda duda razonable, acá claramente podemos modificar cargas probatorias, puede haber reversión de carga probatoria, etcétera. Y en esa medida, por ejemplo, esa excepción que tiene de no se puede interrogar al menor de edad, parece una regulación justificada del contradictorio, pero básicamente porque funciona como un modelo de cambio de carga de la prueba, ¿no? Entonces, habría que, en la contradicción, lo que tendrá que hacer es
la persona que esté acusada o vinculada al testimonio de un menor de edad le va a operar una carga de acreditar la negación de lo que sea que provenga del dicho de un menor de edad, ¿no? En estos términos. O sea, habrá que asegurar la contradicción a partir de otras formas. Bueno, ahí, permíteme interrumpirte, yo entendería que no significa que no puedan hacerle preguntas al menor, lo que yo entendería es que no puede ser como otro tipo de testimonios, en que directo y inmediato están todos preguntándole al menor, porque recuerda, pues hay unos principios y creo que ya lo que tienen penal nos ayudaría, y lo que ha dicho la Corte es posiblemente nada más deba estar el juez con el psicólogo que pueda ayudar al menor, y las preguntas de ambas partes las podría tener el juez. Sí puede estar a lo mejor por videoconferencia, que el menor no vea que están los demás, pero puede estar escuchando en vivo y todo. O sea, tampoco soy de ese extremo de no ejerza la contradicción, ¿no? Creo que no sería así. No, y justo, o sea, creo que como quiera, por los valores en juego, la articulación quizá puede llegar a excluir un tipo de interrogatorio. O sea, creo que acá sí no es un principio puro y duro como lo sería en penal, o sea, donde al final del día el acusado, me parece que sí prevalece su derecho de contradicción sobre casi todo, independientemente de que hay que tener estos cuidados para estas cosas. Pero, y digo, esa como anotación, y voy sobre el comentario que has hecho. Yo no veo ningún problema entre preclusión y contradicción. Al final del día, que exista la posibilidad de ejercer el contradictorio no está peleado con que lo tengas que hacer todo el tiempo o que lo puedas hacer libremente. Justo creo que la estructura que tenemos ahora del código a lo que nos da es a tratar de hacer un ejercicio concentrado, continuo, con celeridad del contradictorio. Entonces aparecerá el contradictorio en la audiencia en el momento en el que se ofrezca tal cosa, y si no pasa ahí, se pierde el derecho, y no me parece que eso violente ningún tipo de derecho de defensa o el 14. Aquí en todo caso es aguas y habilidades para la gente que se está dedicando a litigar esto, porque justo para no afectar a la de defensa del cliente, habrá que estar muy atento en qué momento tengo que hacer estos ejercicios de contradicción, objetar, introducir, ofrecer, más porque por la pura lógica de la otra estructura del proceso, las etapas van a empezar a precluir, ¿no? Y tan sencillo como en las distintas audiencias, si algo no hiciste valer en la preliminar, en la de juicio, habrás perdido gran parte de la contradicción en la introducción de prueba, por ejemplo. Claro, pero no me parece que hay ninguna... Sí, pero digo, perfecta tu explicación, pero me parece que habría que aclarar una cosa, es que pueda contradecir, y otra es el medio de impugnación. Totalmente, o sea, hay que dejar como claro, o sea, la preclusión para mí, y que es un principio que veremos más adelante, sí está como más dirigida a lo que yo puedo impugnar. O sea, habría que ver de más, pero, o sea, así como adelanto, ya hablaremos de esa, Darío, pero creo que una cosa es lo que de contradicción lo puedo dejar de ejercer, y otra lo que pueda hacer en un medio de impugnación. Creo que hay que hacer esa precisión. Y ahora algo que decías súper interesante, Darío, porque, pues, por ejemplo, en penal hay una tesis de la primera sala de la defensa técnica, una muy reciente, bueno, no digamos de ayer, pero quizás del año o 2 años antes, de la primera sala, que lo que dice la primera sala es que también la defensa, aunque sea penal y demás, no todo lo que deje de hacer la defensa significa torpeza o falta de conocimiento técnico de la defensa, porque también en penal puede haber estrategias defensivas en que
la defensa decida hacer o no hacer algo, ¿no? Porque eso fue el gran cambio que dio el sistema acusatorio penal, de pensar que la defensa también puede ser activa y hasta debería ser activa. Entonces, esto que dices es también muy importante, de que finalmente en estos sistemas acusatorios con la metodología de audiencias preponderantemente orales, sí es muy importante el derecho de defensa a como lo entendíamos tradicionalmente, que yo dije es 14 y 16 en la cápsula, 14 en la cápsula pasada, pero que también tiene que ver con la pericia y la técnica y el conocimiento que tiene que tener el abogado para poder ejercerlo esto en las audiencias, y en familiar puede operar eso, de que el juez quizás quiera tener un poco un rol activo ante los medios o los bienes o el interés superior del menor que está de por medio. Entonces creo que este principio de contradicción sí es muy importante. Ya he dicho, no es como se piensan que es lo que transforma todo, desde mi opinión, pero sí es muy importante porque me parece que es un principio, como todos, que se enlaza con todo lo que va sucediendo en el proceso, y que es parte también de el derecho humano a la defensa, o sea, porque hay y al debido proceso, o sea, está inmerso indisolublemente en esto. Entonces creo que nos dará, le dará mucho a los juzgadores, y en la vida práctica se van a empezar a tener este tipo de acercamientos. Y yo diría para los estudiantes, si quieren escribir una tesina, quizás no una tesis, una tesina que ahora ya se estila en las universidades, que es algo más corto, como un ensayo largo, pues podrían escribir de el principio de contradicción, si va a ser diferente, como decía Darío, para juicios donde pensamos que todo es más dispositivo, como el civil puramente, el mercantil y el familiar, ¿no? Y si realmente esto hace que haya unos juicios en que se cumple el sueño de Darío, que el juez sea un árbitro del partido de tenis. Es una discusión muy amplia, Darío. Muy interesante. Oh, y yo, como última acotación, no sé, yo creo que ya por aquí podemos dejar esto, pero sí, creo que hay una mala práctica de lo que pasó cuando introducción de oralidad y sistemas acusatorios, que fue hacer mucho énfasis en las técnicas de litigación, ¿no? Y a muchos profesionistas como les vino la idea de hacer el circo en la audiencia y tomar cursos de declamación y demás cosas, pero volvemos un poco, ¿no? Al final del día, el proceso no deja de ser una cuestión técnica con conocimiento de fondo, pero no quiero descartar esta idea donde sí hay estrategia en el proceso, hay una planeación de pruebas, de desahogos, y aunque no es aplicable al caso nuestro, por ejemplo, me acuerdo mucho leyendo, ya ahorita sí no me acuerdo del libro, pero lo checo, leí un libro donde la recomendación en el sistema de jurados estadounidense, en ocasiones no te conviene interrogar a la víctima, porque le vas a caer mal. No te conviene darle información al jurado. No, lo que puede pasar es que si el caso se basa en cosas muy técnicas, te vas a ver muy mal interrogando a la víctima y haciéndola quedar mal en el caso, porque lo que vas a generar es apatía. O sea, el caso de la parte actora puede estar basado en la empatía por la víctima, y desgastarte como defensor en hacer quedar mal a la víctima, lo que puede hacer es ponerte contraproducente en el ánimo. Sí. Y entonces es justo eso, o sea, la defensa técnica, ya volviendo a nuestro escenario, pues también implica que hay veces donde hay cosas que no vale la pena pelear, ¿no? Oye, ¿te afecta esto? Nada, vamos a dejarlo pasar.
Y ahí sí Claro. hay un tema de habilidades donde el contradictorio no necesariamente significa eh, ir de todas. No hay abogadas que les gusta esto, el desgaste procesal de pelear todo. Creo que bien planeado, bien entendido, uno tiene que saber qué vale la pena pelear y qué no vale la pena. Y Darío, si me permite nada más decir rápidamente que precisamente en una clase recientemente dije esto, o sea, ojo con lo que estudiamos de Estados Unidos, ¿no? Estas técnicas de litigación y demás, porque hay que ser conscientes que hasta en civil ellos tienen jurado y muchas de sus reglas están pensadas por quién va a resolver, que es el jurado, y que no necesariamente va a pasar aquí igual, porque aquí resuelve un juez, pues, eh, técnico se le llama, pues, que es alguien especialista que se dedica a eso. Digamos, allí es jurado, vas a ser jurado una vez en la vida. Entonces, creo que esto es importante que tengamos claro para todo lo de procesal que veamos de Estados Unidos, que tenemos que saber, y esto es parte de las técnicas de litigación que también se dice, porque ya veo, no, bueno, ya estoy visualizando que va a suceder. No lo he visto, no sé si tú lo viste ya, pero a lo mejor van a empezar a salir cursos como salieron para el sistema penal acusatorio, de que van a necesitar estas técnicas de expresión oral, de comportamiento, de litigación, estas técnicas llamadas de litigación. Entonces habrá que esperar a ver qué va a suceder en ese campo. Yo de una vez, yo no sé, Darío, pero yo me deslindo de mí, no esperen eso, porque considero que cuando hay un juez técnico, esto no necesariamente es útil ni necesario, ¿no? Y a ver, ahí inclusive hay que hacer énfasis con que quizá el problema del modelo del juez técnico es que tiene otro tipo de sesgo. O sea, ahorita hablamos Claro. mucho. Eso es otra. O sea, Sí, ojo, esto no quiere decir que yo piense que las claro, que es personas ciudadanas no tienen capacidad de raciocinio, lógica y demás. Y que el juez técnico es casi un dios, no, yo no pienso eso, pero finalmente quizás tendríamos que enfocarnos en otras cosas, porque también tiene sesgos y cuestiones que pedirán, pueden tener un pedido para resolver como quisiéramos, pero me parece que sí tiene que ver, básicamente lo del jurado. Lo que quiero decir es que, ojo, muchas de las reglas o cuestiones que se hablan en los procesos en Estados Unidos tienen que ver más que nada con la información que no se quiere que tenga el jurado. Me explico, no porque pensemos que no sean capaces de resolver un ciudadano o no tengan capacidad. Y que con el juez técnico, por ejemplo, un claro ejemplo, prueba ilícita, pues un juez técnico esperaríamos que tenga muy claro que esa prueba es ilícita, porque sabe que viola derechos humanos, pero con esas técnicas posiblemente sí sirvan para jurados, porque el abogado tiene que saber detener eso, que no le pase esa información, porque el jurado pues no necesariamente tiene que saber que esa prueba es ilícita. ¿Me explico? Entonces, a eso me refiero, Darío. Pero bueno, nos dará mucho más que ver este principio de contradicción, y pues ahí les podemos dejar estas tesis a que les he hecho referencia, y pues se va a dar, veamos cómo evoluciona en esta nueva regulación procesal civil y familiar. Claro, sí, ahí, pues bueno, al final del día también ya había ciertas regulaciones análogas, entonces criterios hay, y bueno, el tema no, aquí lo voy a dejar porque creo que está bien el trato del tema, y justo nada más como con esas advertencias justo de el uso de
el derecho comparado, importante entender en qué contexto surgen y por lo tanto qué se puede traer y qué no se puede traer al sistema. Con esta advertencia de precisamente los textos estadounidenses piensan mucho toda la actividad probatoria desde la perspectiva de el jurado, y entonces en esa medida de lo no técnico, y en cambio acá hay que aceptar que tener un juez técnico implica otro tipo de cosas que pensar y razonar al momento de ejercer tanto la contradicción como el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Así es, Darío. Pues listo, Erika, yo creo que podemos cerrar aquí esta cápsula. Gracias. Gracias.